otro significado de la fracción sería la fracción como división o cociente. En este caso, por ejemplo, si tengo 16 octavos, eso significa que sería lo mismo que la división 16 dividido entre 8, que da como resultado, como cociente, el cociente es 2, con lo cual 16 octavos es igual al 2, que es el resultado de hacer la división. Si tengo un medio, al hacer la división tengo 0,5 y en el caso de 3 cuartos 0,75. Por lo tanto, si a mí me dicen que tengo medio kilo sería representado por la fracción un medio, hago la división, me salen 0,5, estarían diciendo que tengo 0,5 kilos. Y si paso de kilos a gramos multiplicando por 1000, sería lo mismo que decir tengo 500 gramos. Lo mismo pasaría con media hora. Media hora son 0,5 horas, multiplico por 60 para pasar a minutos y tendría 30 minutos. Si me dicen 3 cuartos de hora, 3 cuartos son 0,75 horas, que al multiplicarlo por 60 me dan que son 45 minutos. Anteriormente hemos dicho antes que la fracción, el numerador y el denominador podría haber números enteros. Entonces vamos a ver, en este caso teníamos que aplicar la regla de los signos, como vimos en el tema de enteros. En el tema de enteros, si tenía esa división, hacía más, menos, entre más es menos, con lo cual el resultado es menos 2. En este caso sería más entre menos, sería menos 7. Bien, ahora como hemos visto, las divisiones las podemos poner en forma de fracción de esa manera, pero el razonamiento sería entre el mismo. La regla de los signos, menos entre más sería menos, y luego hago la división, con lo cual obtendría menos 2. ¿Qué pasa si esta división no es exacta? Pues entonces dejamos el resultado como fracción, pero fracción irreducible, que es la que no se puede simplificar, como veremos más adelante. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 tercios, pues lo tendría que dejar de esa manera, ¿de acuerdo? O si fuera este el caso, pues también sería lo mismo, ¿de acuerdo? Pasaría lo mismo con esta fracción, lo que pasa es que aquí podría simplificar, con lo cual tendría que dejar el resultado final. Es decir, si yo tengo que esto es igual a esto e igual a esto, ¿de acuerdo? A esta se le denomina fracción negativa, la que tiene un signo adelante. Entonces, muchas veces para operar es conveniente que si os encontráis con esto, con esta fracción, una fracción negativa, le pongáis el signo, se lo pongáis al numerador y así podréis operar. Lo mismo si os encontráis con esta fracción. Es conveniente que le pongáis el signo al numerador y en vez de trabajar con esta fracción, trabajéis con esta otra porque es más cómodo. Una vez que ya habéis acabado de operar, si obtenéis como resultado cualquiera de estas dos fracciones, el resultado final es mejor dejarlo de esta manera, ¿vale? Viendo con las fracciones impropias, ahora como sabemos que es una división, si yo hago la división, por ejemplo tengo esta fracción, hago la división, veo que me queda resto 1 y cociente 2. Eso significa que 15 sétimos es igual a 2 más 1 séptimo. Entonces lo que hago es, la fracción sería igual al cociente más el resto partido por el divisor, ¿vale? Y esto se entiende, a veces se representa así. Esto es lo que se entiende como un número mixto. Entonces, esta parte de aquí representaría la parte decimal, ¿de acuerdo? Esto es la parte entera y esto, si hiciera esta división, me quedarían los decimales, serían los decimales. Y lo mismo pasaría con este ejemplo de abajo. Bien. Pues nada, simplemente decir que si en este caso cuando tengo 15 sétimos tengo 2 unidades más una séptima parte de otra unidad, ¿vale? Y en este caso tendría 3 unidades más 2 quintas partes de otra unidad, ¿vale? Bien, por seguir con la división, si en este caso el denominador es 1, pues bueno, al hacer la división lo que obtengo es simplemente el numerador. Con lo cual, si cuando acabéis de hacer operaciones no dejéis el resultado final así, ¿vale? Quitáis el denominador si os sale 1 al simplificar. O al revés, si os encontráis con esto y vais a necesitar hacer operaciones, pues le podéis poner como denominador el 1 y a partir de ahí seguir haciendo operaciones. Prohibido poner denominador 0. Porque, como sabéis, dividir por 0 en matemáticas está prohibido. Con lo cual, si alguna vez os sale, por lo que sea, el denominador 0, es que algo estáis haciendo mal.
Antes hemos visto que al hacer las divisiones nos han salido números decimales al estudiar la fracción como división, entonces vamos a ver los tipos de números decimales que nos podemos encontrar. Entonces, primero, si vemos atendiendo al número de cifras decimales, si tiene un número finito de cifras decimales, estaríamos ante un decimal exacto, ¿vale? Aquí tengo tres ejemplos de decimales exactos. El primero tiene una cifra decimal, el segundo 2 y el tercero 3 cifras decimales. Recordad, decimal es lo que hay a la derecha de la coma, parte decimal, y la parte entera es lo que hay a la izquierda. Sin embargo, si tiene infinitas cifras decimales, puede suceder que haya un grupo de cifras decimales que se repitan infinitamente de forma seguida. A ese grupo de cifras se le llama periodo. Bien, pues si ese grupo se repite justo después de la coma, pues estaríamos ante un decimal periódico puro. Y si entre la coma, si hay un grupo de cifras después de la coma que no se repiten, entonces estaríamos ante un decimal periódico mixto. El grupo de cifras que se repite hemos dicho que se llama periodo, y el grupo de cifras que hay entre la coma y el periodo se llama anteperiodo. Vamos a verlo con ejemplos. En este caso, el 1, vemos que el 1 se repite, tendría infinitas cifras decimales, porque eso es lo que indican los puntos suspensivos, ¿vale? Y el 1 es el que se repite infinitamente, con lo cual el 1 es el periodo y se pone de esta manera. El 1 debajo de un sombrero, siempre el periodo debajo de un sombrero. Aquí tenéis otro ejemplo. Bien, en este caso tendríamos en el periódico mixto, vemos que aquí antes del 1, que es el periodo, existe entre el periodo y la coma una cifra, que es el 4. Por eso es periódico mixto. El 4 sería el anteperiodo. Aquí abajo tenéis otro ejemplo, ¿vale? Bien, y si lo que sucede es que tiene infinitas cifras decimales, pero ningún grupo de cifras se repite infinitamente de forma seguida, estamos ante un decimal que no es ni periódico ni exacto. Entonces, el más famoso de todos es el número pi, que si pulsáis la tecla en la calculadora os aparecerán estas cifras, pero esas serían las primeras cifras, porque tiene infinitas cifras decimales, ¿vale? Este sería otro ejemplo de número decimal que no es ni periódico ni exacto, y otro sería raíz de 2, porque si pulsáis en la calculadora, calculáis la raíz cuadrada de 2, las primeras cifras decimales de la calculadora que os salen serían estas, pero claro, eso no significa que tenga un número exacto de cifras decimales, o sea, el número de cifras decimales sea finito, que no lo es en este caso. ¿Vale? Tendría infinitas cifras decimales. Ejemplos de cómo al pasar de fracción a número decimal haciendo la división nos aparecen los números decimales que hemos visto. En este caso, si tengo 7/45 y al hacer la división veo que llega un momento en que el resto 25 se repite indefinidamente, con lo cual en el cociente aparece también indefinidamente el número 5. Entonces aquí estaríamos ante un decimal periódico mixto. Si tengo un cuarto, al hacer la división veo que llega un momento en que el resto es 0, con lo cual estaríamos ante un decimal exacto. Y por último, 37/33 llega un momento en que se repite el resto 4, luego 7, luego 4, 7, con lo cual en el cociente aparecen repetidamente las cifras 1, 2, 1, 2. Sería un decimal periódico puro, en el cual el periodo sería 12. También podría suceder que la división fuera exacta, 16 como es 16 octavos, entonces sería un entero positivo. Bien, pues ahora vamos a ver el proceso inverso. Tengo los números decimales y quiero obtener la fracción, que va a ser lo que se llama fracción generativa. La fracción generativa pues será la fracción a partir de la cual, si hago la división, obtengo el número decimal. ¿Vale? Bien, pues aquí tengo tres números decimales, tres ejemplos, y entonces vamos a encontrar su fracción generativa. La fracción generativa es fracción irreducible. ¿Vale? Entonces, bien, el primer paso es igual en los tres. Lo que hago es un proceso que ya se conoce en álgebra, es que a la expresión del número decimal en forma de fracción lo voy a llamar con la letra n, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del decimal exacto, vamos a ver que es el primero, es el más fácil, nos vamos a fijar,
Y lo que vamos a hacer es hacer desaparecer la coma, para lo cual lo que hago es moverla 3 lugares a la derecha. Significa mover 3 lugares a la derecha, significa multiplicar por 1000. Por lo tanto, si la coma la muevo 3 lugares a la derecha aquí, significa que aquí tengo que multiplicar por 1000. Y una vez que ya tengo esto, llego a esta expresión y a partir de aquí ya, si yo el 1000 está multiplicando a la n, pues si yo divido por 1000 en los dos lados ya obtengo la expresión decimal del... la fracción que me representa, a partir de la cual se puede obtener el 255, ¿vale? Bien, pero la fracción generatriz sería esta fracción, pero simplificada, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver este proceso similar en el decimal periódico puro y en el decimal periódico mixto. Aquí es imposible quitar la coma, pero lo que voy a hacer es moverla a la derecha tantos lugares como cifras tiene el periodo. Si tiene 2 cifras el periodo, pues la voy a mover 2 lugares. Lo cual significa que hecho es multiplicar por 100. Pues multiplico por 100 en el otro lado. Y ahora pongo debajo el número, ¿de acuerdo? Y lo que hago es voy a restar. Por un lado resto esto de esto y de aquí esto de aquí. Con lo cual consigo que aquí abajo obtengo un número sin decimales, que es lo que queríamos, ¿vale? Y aquí, si a 100n le quito una n, me quedo en 99n. Y entonces hago lo que aquí. Si divido en los dos lados por 99, el 99 desaparece de ahí y aquí aparece aquí. En álgebra es lo que hacemos decimos que el 99 está multiplicando y pasa dividiendo. Pues en el periódico mixto hay que hacer el mismo proceso, parecido. En este caso lo vamos a mover a la izquierda 3 lugares, porque tiene un lugar porque es una cifra del anteperiodo y 2 del periodo. Y abajo vamos a poner, entonces eso significa multiplicar por 1000. Pues multiplicamos por 1000 la n. Y abajo vamos a poner el número, vamos a poner la coma, un lugar, que es la cifra que tiene, porque tiene una cifra del periodo. Eso significa multiplicar por 10, ¿vale? Pues ahora restamos en los dos lados y ya hemos hecho desaparecer las cifras decimales. Y el 990 lo pasamos al otro lado dividiendo y ya hemos obtenido la fracción. Simplificamos y obtenemos la fracción generativa. Bien, este proceso a lo mejor os puede resultar complicado de entender y para lo cual hay una manera de obtener la fracción directamente sin tener que hacer todo esto de aquí, y es aprendiéndose este procedimiento. Entonces, para expresar un decimal exacto como fracción, lo que hago es poner en el numerador el número sin comas y en el denominador el 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene el decimal, el número decimal, ¿vale? Y luego simplificaría. Y aquí lo que tengo que hacer es, a partir de aquí, veo que si aquí en vez de poner 111 pongo 112 menos 1, pues de aquí ya puedo sacar lo que tendría que hacer para obtener directamente la fracción. Y es poner aquí el número sin comas ni sombrero, ¿vale? ¿De acuerdo? Le resto la parte entera y abajo pongo tantos 9 como cifras tiene el periodo. Y ahora vamos con el decimal periódico mixto. Pues aquí lo mismo. Sería parecido. Aquí pongo el número sin decimales ni sombrero. Le resto la parte entera y el anteperiodo, pero sin coma. Y debajo pongo tantos 9 como cifras tiene el periodo y tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Entonces luego haría la resta, ¿de acuerdo? Me quedaría esto de aquí, al hacer la resta obtendría esta fracción y luego simplificaría y así ya obtendría la fracción generativa.